Ya estamos de vuelta, pues Pachi Vázquez ha optado por la política de hechos consumados, que el próximo secretario general de los socialistas gallegos sea elegido por primarias, una idea que no comparte del todo la Dirección General en Madrid. Finalmente, Pachi Vázquez ignoró las advertencias de Ferraz y convocó primarias consultivas para elegir al próximo secretario general de los socialistas gallegos, en una decisión apoyada por la inmensa mayoría de los delegados presentes en el Comité Nacional del partido, y que según Vázquez se toma con el pleno convencimiento de que tiene cabida en los estatutos. Quero anunciar claramente que non hai un solo renglón, compañeras. Non hai un solo renglón nos estatutos federales, ni nos estatutos galegos, que diga que non podemos consultar a militancia e saber a súa opinión para tomar decisións. El actual secretario no quiere conflictos con Ferraz, pero se mantiene firme en una decisión que, según él, resulta fundamental en el proceso de renovación del partido. E temos que evitar a confrontación con Madrid, sí, pero Madrid ten que entender que se están movendo cousas. Madrid ten que entender que a militancia demanda cousas. Madrid ten que entender que hai que exprimir e aproveitar os espacios para que o elemento de participación poda salir adiante. Toca esperar la respuesta de Rubalcaba, aunque desde el PSDG la mayoría confía en poder alcanzar un acuerdo. Non existe ningún frente do Partido Socialista de Galicia contra Ferraz. Todas as partes queren, e así o manifestaron, un acordo, e cando acontece isto, cando todas as partes nunha negociación queren un acordo, o razonable, o normal e o desexable é que se produzca este acordo. De momento, Pachi Vázquez ha conseguido abrir el debate sobre las primarias y ha cosechado algunos aliados imprevistos. El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, considera que el PSDG acaba de marcar el camino a recorrer por los socialistas. Bien, pues la semana pasada el PSOE tenía la crisis con el voto indisciplinado de sus colegas en Cataluña. Ahora es Galicia quien le plantea un nuevo problema. Da la impresión de que no salen de este lodo en el que están metidos internos, ¿no, Arturo? Bueno, yo la verdad es que me hace gracia porque Pachi Vázquez todo lo que decía Madrid podía aplicarlo aquí. Y luego también yo siempre he pensado que el PSOE tenía decidido el tema de las primarias, que las primarias era algo que formaba parte de su esencia a la hora de elegir ciertos cargos. Por lo tanto, tampoco entiendo mucho por qué existe esa negativa en Madrid a que elijan. Bueno, esa era la disyuntiva o las diferencias que se habían producido en el Congreso de Sevilla, ¿no? Pero si eso está ahí, si siempre se han, diríamos, incluso se ha presumido muchas veces dentro del PSOE de que es el único partido que utiliza las primarias para elección de cargos, pues lo lógico sería, oye, pues si usted quiere una federación o una parte de la federación del PSOE y quiere utilizar las primarias, pues que las utilice. Yo no veo ningún problema especial, porque eso formaría parte. A mí sí me llama la atención siempre es que los órganos del partido en Galicia se llamen Comité Nacional. Eso sí que realmente me ha llamado mucho siempre la atención y yo creo que debía desaparecer esa manera de llamarse comités nacionales hablando de Galicia, porque eso es propio de un partido nacionalista. Todo aquel que aplica el término nación a unas instituciones dentro de una región determinada, una comunidad autónoma, es propio de un nacionalista. Normalmente otro tipo de organizaciones no utilizan esta terminología y por lo tanto, pues bueno, en fin, yo creo que esto forma parte de la situación general del PSOE, que está en plena ebullición para ver cómo se organiza y cómo sale del atolladero actual, ¿no? ¿Cómo saldrá del atolladero este que le ha planteado Galicia? Porque con los catalanes parece que fueron mucho más rotundos en, bueno, sanción, etcétera. Ahora da la impresión de que están dejando que el tiempo transcurra y no dar una respuesta clara y diáfana, ¿no, Pablo? Bueno, dos cuestiones. Primero, lo de las primarias, es cierto que el invento que hace Pachi y su ejecutiva es que estos son primarias consultivas, es decir, no vinculantes, que tampoco o sea, el secretario general de las federaciones socialistas siempre se ha elegido a través de un congreso, pero en cualquier caso es consultar a la militancia para luego hacer lo que me dé la gana. Quiero decir, es absolutamente
o sea, vender que esto es una cuestión de democracia interna del partido, pues es un poco absurdo, porque si luego hay un congreso posterior en el cual no es vinculante lo que se ha hecho previamente, entiendo que es una manera de ganar tiempo. En cuanto a la diferencia entre Cataluña y Galicia, creo que evidencia, bueno, primero que el desafío catalán tiene mayor peso, fundamentalmente porque tienen un peso específico convertido en votos en el Congreso de los Diputados. Y además, bueno, yo creo que evidencia también la pérdida absoluta de peso de la Federación Gallega dentro del Partido Socialista. Yo lo que más me sorprende de todo esto, al margen de que sean pues, más o menos democráticos las primarias consultivas, los congresos, me sorprende que sigan teniendo tiempo para hacer todas estas cosas. Yo hace creo que 2 semanas estaba aquí el secretario general de los socialistas gallegos y yo le preguntaba una y otra vez por qué todavía los ciudadanos no habían podido percibir ningún tipo de responsabilidad del secretario general y candidato entonces a las elecciones de un desastre electoral tremendo. Y esto sigue produciéndose, es decir, ¿cuánto más tiempo quiere el Partido Socialista de Galicia seguir prolongando una situación agónica para ellos? Porque la pérdida de credibilidad es evidente día a día ante sus propios electores, ¿no? Virgilio. Sí, yo solo matizo lo que dice Pablo, ¿no? Es decir, lo de PSC tiene mayor peso, pero yo creo que lo de las primarias al Partido Socialista le va a hacer daño. Mayor daño, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues, ¿pero por qué? ¿Porque Rubalcaba quería apuntarse el tanto él? Porque, bueno, es evidente que el Partido Socialista tiene un verdadero problema de desafección de las bases con la cúpula, ¿no? Es decir, Rubalcaba, todas las encuestas que hay sobre él, la valoración es igual o tiende a cero, ¿no? Es decir, no está valorado, ni está respetado, ni se le considera un líder de futuro. Si a eso se le añade que se está enfrentando a un proceso en el que están pidiendo mayor democracia y mayor participación de la militancia y se niega, pues que es un problema que realmente tiene los partidos políticos clásicos, los grandes partidos, el problema que tienen es la desafección de la ciudadanía y de la militancia, porque empiezan a entender que su participación y sus decisiones no sirven para nada, con lo cual, si se le vuelve a negar, pues es peor todavía. Bien es cierto que he dicho esto, con lo cual yo sí estoy a favor, que se elijan los cargos institucionales y orgánicos en primarias, porque ahora el proceso es bastante chusco, ¿no? Es decir, se eligen unos delegados, que luego los delegados hacen con su voto lo que les da la gana. Bueno, pero es que eso no va a cambiar, eso no va a sí, cambiar. Eso es lo que se quiere cambiar, ¿no? Es decir, bien es cierto que, dicho eso, ahora mismo yo todavía tengo duda de que se celebren esas primarias, ¿no? Ya tienen fecha. Bueno, tienen fechas, pero bueno, ahora empieza el proceso de negociación y a cambio de, pues bueno, lo estudiamos en la conferencia de octubre o la de septiembre o la de noviembre, da igual cualquiera de esas, aplazamos el congreso, luego ya llega a las municipales, ya casi mejor no celebramos ni congreso. Bueno, esa es la dinámica en que está la dirección gallega. Pero es una dinámica nefasta que le va a llevar a las municipales a una derrota. Como dice Pablo, han pasado derecho a decidir. Han pasado casi 6 meses de las elecciones, bueno, 5 meses de las elecciones autonómicas y todavía no hay ninguna responsabilidad, ¿no? Y todavía no hay fecha de esa responsabilidad, porque el Congreso todavía está sin convocar. Todavía no tiene fecha de celebración, ¿no? Siguiendo con el tema de la responsabilidad, yo creo que el PSOE gallego está actuando irresponsablemente, porque un partido no puede estar tantos meses en una situación permanente de crisis y de peleas internas. Tiene que solucionar sus problemas y ponerse a trabajar para solucionar los problemas de los ciudadanos. A mí lo que me parece este debate que plantea Pachi Vázquez es una fórmula que ha buscado Pachi Vázquez para perpetuarse, porque como principio general está muy bien defender las primarias, pero cuando se produjo el debate en Sevilla sobre este tema, Pachi Vázquez, al contrario, votó con Rubalcaba para que los secretarios generales no se eligiesen por primarias. Ese es el sitio donde tenía que haber planteado el debate, porque las normas están para cumplirse. A mí me parece un poco disparatado eso que dicen, que lo que no está prohibido está permitido, porque si nos atenemos a ese principio, pues también pueden elegir al secretario general por un casting o pueden utilizar la fórmula de Beppe Grillo, que era vídeos de YouTube y que votase la gente, que votaron 20.000 personas. Entonces, eso de que si no está prohibido, está permitido, pues me parece una excusa que están dando, eso, como una fórmula para ganar tiempo, aprovechando además la clara debilidad de Rubalcaba como líder. Si hubiese un liderazgo fuerte, como en la época de Felipe González, si se supiese que Rubalcaba iba a ser el que iba a hacer las próximas listas para las municipales, para las generales, etcétera, etcétera, seguro que se iba a medir
firmas Patxi Vázquez en su órdago al Partido Socialista. Veremos cómo responde Ferraz. Hay que suponer que las bases del PSDG, PSOE, querrán participar en unas primarias de este estilo, con lo cual yo creo que las bases no estarán en desacuerdo. Es decir, bueno, pues, sí, si son vinculantes, si no lo son... Claro, si no lo son, tampoco tiene ningún sentido pelearse por esto. Pero ¿no? si es consultivo y sale un resultado, va a ser muy difícil. Si sale un candidato con el 60% y luego sale elegido otro secretario general, es difícil explicar. Claro, pero si los delegados tienen el voto secreto, podrán después... pero es que, bueno, es que el proceso ya de elección de delegados es igual que decir con los compromisarios en el PP, es decir, no es un proceso democrático donde se presenta una lista, donde se elige. Los compromisarios se eligen por listas. Sí, se anota en una lista y se da aprobada la lista. No, hay votación. Yo te aseguro que hay solo más... Escucha, los temas compromisarios, solo para aclarar una cosa, los temas compromisarios que delegados se votan y pueden votar todos los afiliados. Ese es el proceso de elección de compromisarios. El problema es decir, y lo hemos visto en el bloque, que el bloque era asambleario, es decir, iban todos los militantes y en cierto momento un partido hegemónico, que se llama hegemónico porque manda, no porque sea mayoritario, que es la UPEGA, decidió cambiar el proceso de Congreso, pasar a Congreso por delegados para poder controlar la solución final de las... Y ese es el problema, es decir, el problema es que quieren que entre 20 y 30 personas decidan el futuro de una organización política, de todos los militantes, hay muchos o pocos, y yo creo que darle la voz a los militantes es bueno, y de hecho en las encuestas de afiliación a partidos políticos y a sindicatos está cayendo por desafección, porque se ve que las estructuras es una cúpula por arriba que no tiene nada que ver con la base, ¿no? Pero bueno, complicado el planteo en Sevilla, que era el lugar donde se estaban dando las normas para hacer eso. Vamos a ver, una cosa es discutir la fórmula y otra cosa es discutir la táctica y la estrategia que está siguiendo. Ahí había otras preocupaciones. Bueno, veremos cómo resuelve Madrid este asunto, tanto el catalán como el gallego, en las próximas semanas o días, porque al parecer Patxi Vázquez ha solicitado esa entrevista que debería tener lugar. Igual dan tiempo. También hay nuevo giro en el caso de Urdangarín. La defensa del duque de Palma contrató los servicios de un hacker, de un ingeniero informático que al parecer estuvo vinculado de alguna manera externamente al Centro Nacional de Inteligencia. Lo contrató para recuperar, para robar, incluso se ha insinuado, se ha escrito en más de algún periódico, cerca de 30.000 correos electrónicos, es decir, unos 10.000 correos más de los que ya figuran en el caso Urdangarín, de los que está controlando el juez Castro, y estructurar de alguna manera la defensa del duque de Palma en los próximos días. El propio ministro de Defensa esta misma mañana ya ha desmentido cualquier vinculación de este ingeniero informático con el Centro Nacional de Investigaciones de Inteligencia. Contacto entre el abogado de Iñaki Urdangarín y el experto en espionaje y ex colaborador del Centro Nacional de Inteligencia se remonta a principios de 2012, con la vista puesta en la comparecencia del duque de Palma ante el juez José Castro en febrero del año pasado. Mario Pascual Vives habría entregado un disco duro a Matías Bevilacqua con cerca de 30.000 correos electrónicos que se encontraban en el despacho de abogados Medina Teijeiro, propiedad de los cuñados de Diego Torres. Estos emails serían comprometedores para Urdangarín y su entorno por su actividad en NOS. La intención, según la investigación judicial, era que el experto informático analizara el material y lo ordenara. A cambio, cobró casi 7.000 euros. Pero Bevilacqua fue detenido meses después en el marco de la operación Pitiusa contra agencias de detectives que robaban información confidencial. En los registros se localizaron los correos comprometedores. Esta información se conoce después de que se hiciera pública la transcripción de la declaración de Urdangarín, la segunda ante el juez José Castro. A lo largo de 86 folios, el duque de Palma intenta esquivar las respuestas directas, aunque mantiene su postura, desvincular a la familia real y a la infanta Cristina de su actividad en el Instituto NOS. De hecho, asegura que su mujer estaba por transparencia, comodidad y formalismo. Quienes salen peor parados son el expresidente valenciano Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá. El duque de Palma admitió que todos los contratos a dedo que logró de las administraciones valencianas se gestaron en entrevistas con ambos políticos, sin necesidad de concurso público previo. Ni he firmado, ni he votado, ni he dado a dedo, nada al Instituto NOS ni a ninguna actuación.
A pesar de este desmentido, la declaración de Urdangarín deja a Barberá y a Camps en riesgo de ser imputados en el caso Nos, pero por el momento el juez Castro no ha decidido enviar una pieza separada al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Bueno, el caso Urdangarín se vuelve a complicar, la verdad es que es una trama cada vez mayor, ahora con la aparición de este ingeniero informático que al parecer lleva casi un año contratado por la defensa del Duque para controlar esos correos electrónicos, ¿no? Que es al parecer la fuente de información sobre la que se basa este juicio. Arturo, ¿cómo lo ves? Creo que todos estos juicios que estamos viviendo últimamente es una especie de torbellino, nebulosa, algo que no acabamos de saber lo que hay detrás y todos vamos aportando alguna parte de la verdad o de no verdad. Yo incluso he dicho en algún momento que esto es como pedalear en vacío, se están diciendo muchas cosas sin mucho conocimiento de causa. Por ejemplo, Bueno, la transcripción de la declaración de Urdangarín está ahí y vale la pena leerla, porque vale la pena leerla y ver las preguntas y sobre todo ver las respuestas. Pero ¿no? Es una transcripción no de una declaración. No creo, no recuerdo. Sí, bien, efectivamente, ¿no? Pero si tú tienes un contacto con tu socio de correo electrónico, tanto tiene los correos tu socio como tú. No hay unos correos que tenga él y no tengas tú, entiendo yo. Por lo menos yo, si funciono con alguien y le mando correos y él me manda correos, yo tengo los que él me manda y él los... Por lo tanto, yo creo que aquí todo es no sé, uno se dice, o entro a discutir y a hablar de cosas de las que realmente tengo poco conocimiento, o tengo que esperar a que haya una sentencia del juez y que una vez por todas nos aclare, porque yo creo que nos están dando píldoras de verdad y, como siempre se ha dicho, no hay nada peor que engañar solo diciendo datos que son ciertos, porque te está diciendo datos que son ciertos, pero no es toda la verdad, no es la verdad que tenga una coherencia en cuanto a narración, y bueno, pues que de una vez por todas el juez decida la culpabilidad que tiene y la culpabilidad que no tiene Urdangarín. Pablo. Sí, yo creo que bueno, coincide en este caso lo que coincide en muchos de los casos abiertos en la sociedad española que todos conocemos, el caso del señor Blanco, el caso de los papeles de Bárcenas, este caso concreto, que estamos cruzando actuaciones judiciales con éxitos periodísticos de los cuales yo me alegro como un periodista más que soy, pero que añaden una especie de perplejidad y confusión alrededor de casos que se están dirimiendo en la escena pública y a base de titulares. Si la ciudadanía y nosotros mismos pedimos transparencia, tampoco debemos asustarnos cuando la hay, ¿no? Sin duda, pero recientemente sí que se ha hecho una actuación en la cual yo comparto, es decir, han dicho, en el caso del señor Blanco, han dicho o cierren el caso o lleven a este señor de una vez, sienten ante un juez. Creo que la excesiva lentitud de la justicia permite que haya un enjuiciamiento paralelo, quizá demasiado tortuoso para todos estos personajes públicos que, en el caso del señor Blanco, pues entre otras cosas, ha frenado una posible carrera dentro del PSOE en Galicia. Quiero decir, evidentemente, felicidades a los medios que estamos descubriendo y viendo cosas tal. Ahora, es cierto que todas estas cosas, además de despertarnos cada día con una sorpresa y una novela casi policíaca, pues están añadiendo muchos elementos de intriga y de enjuiciamiento paralelo a unos señores que bastante tienen con responder a sus causas. Ahora, yo te diría más, yo creo que a veces los medios están recibiendo una información que alguien quiere que la reciba y que no es total, sino que es parcial. Y esa información parcial que alguien va dando, pues lo único que te produce es una verdad parcial. Sí, o sea, sigo insistiendo, que es cierto, parcial, ¿no? Es cierto que los interesados se están aprovechando precisamente de este escenario, ¿no? Es decir, yo voy orientando la opinión pública dando las partes de información que en cada momento me interesa. Y el periodista muchas veces ha conseguido cosas y otras veces las ha recibido. ¿Y qué deberíamos hacer? Callarnos. No deberíamos, pero por lo menos yo creo que va a haber que haber un planteamiento mucho más, diríamos, crítico, decir, bueno, pues esto puede ser cierto, puede no ser cierto. Lo que no me parece lógico es pedalear en vacío,
O sea, sobre una hipótesis empezar a hacer otras hipótesis más y al final no sabes si se está trabajando sobre la verdad, sobre hipótesis, sobre algo que es cierto, sobre algo que no es cierto. Bueno, de todas maneras, esto es cierto, quiero decir, el abogado de Urdangarín admitió que había contratado a este señor para hacer lo que estaba haciendo, lo ha hecho durante un año. Lo mío es una reflexión, real. Una reflexión en No es alto una y polémica. especulación. Una reflexión en alta y polémica, pero sí defiendo el papel de los medios. Quizá lo que bueno, pues, por supuesto quiero creer en la independencia judicial con respecto a lo que los medios decimos, es decir, que los propios encausadores no entren en estos juicios paralelos, lo cual me parece que, claro, tiene uno que estar metido en una cápsula absoluta. A los abogados les interesa. Claro, yo desde luego sí creo en la independencia judicial y en cómo está actuando la justicia, porque es el yerno del rey. No nos imaginamos en un país, por ejemplo, como Marruecos, que se pueda juzgar a la Casa Real. Quiero decir que aquí se está siguiendo un proceso Es que sería judicial, triste que nos comparásemos con Marruecos. No, pero bueno, pero quiero decir que aquí está funcionando la justicia y bueno, no el se está yerno del juzgando rey... a un miembro de la Casa Real, Bueno, al esposo, al yerno del rey, se está juzgando al yerno del rey. Sí. Yo creo que eso sí que es llamativo, ¿no? Y coincido con Pablo en que es necesaria una diligencia judicial, porque cuando se está poniendo en cuestión y poniendo en duda la gestión de los responsables públicos, yo creo que es necesario agilizar cuanto antes esos procesos, un poco también para tranquilizar a la ciudadanía, el que es culpable que cumpla con su condena y el que es inocente pues eliminar cualquier sombra de duda. Y en cuanto al caso de la gente, de este investigador que en su momento dicen que colaboró con el Ministerio de Defensa, pues son las historias rocambolescas que surgen en torno a estos casos. A mí me recuerda, cuando escuchaba esto de que se había trabajado para el CNI, al caso de cuando se fugó Roldán, que había un personaje que había sido espía del CSIC, Francisco Paesa, que es el que había negociado... Todavía lo hay, que vive. Sí, que todavía vive, pero después de varias muertes, que varias veces murió, que fue el que negoció la entrega de Roldán en Laos. Entonces, al ver uno del CNI, otra vez me recordó, dice, en torno a estos casos siempre aparecen así este tipo de personajes curiosos. Yo comparto la ansiedad que a veces tenemos los periodistas por resolver los casos, ¿no? Es decir, el tener toda la información disponible y sí que es cierto que, no, como dice Arturo, no siempre la tenemos toda y la tenemos la que nos van dando de forma interesada las fuentes, ¿no? Bien es cierto que esta celeridad no se le puede exigir a la justicia, porque, entre otras cosas, es cierto que debe ser rápida, pero también debe de garantizar la investigación y todo el proceso para, bueno, entre otras cosas, la presunción de inocencia, y tendrá que comprobar esos 1000 y pico correos que tiene, si son la veracidad de todos ellos, y ver las pruebas, ¿no? Lo que yo creo que lo que queda detrás del caso de Urdangarín es una causa general contra la corona, porque a poco que se va sabiendo queda muy mal lugar, ¿no? Y la gente ya empieza a tener un cierto hartazgo con la corona y la corina y todo lo que hay detrás de todo eso, porque no parece que el rey fuese un absoluto desconocedor de lo que hacía el yerno. El yerno es cierto que ha utilizado el nombre de la corona y aún encima haciendo fraude fiscal y moral, porque bueno, lo hacía con una ONG. Hay cargos públicos de la administración pública que le dieron, por aquello de salir guapos en la foto, mucho dinero, a cambio de nada, a cambio de informes que eran 4 folios, o sea que... Y también es un poco un proceso al comportamiento de las instituciones públicas españolas, que yo creo que tenemos que hacer una revisión a fondo, ¿no? Y yo creo que sí, que Urdangarín y Torres pasarán como los principales, les nombrarán los presidentes de honor de la nueva República de España, ¿no? Porque tal como va la cosa, yo la continuidad de la corona la veo difícil, ¿no? Yo no creo que se esté cuestionando la corona, lo digo, vamos, se está cuestionando mediáticamente, pero no hay elementos actualmente de juicio, es decir, el juez no tiene... Al menos la función del actual poseedor de la corona sí que está discutida ya. No tiene en su sumario ningún imputado vinculado con la Casa Real. Y el tema Corina-Corona, pues no pasa de ser una cuestión de morbo mediático, bastante bien aprovechado, por cierto. Morbo mediático sí, pero también morbo mediático, además, hay una señora alemana, presunta princesa, sí. y
que, oye, que tenía protección del CNI, tenía protección... Bueno, eso cuenta ella, eso cuenta ella, en una entrevista, en fin. Bueno, el director del CNI dará explicaciones en una comisión a puerta cerrada la próxima semana. Sobre eso nos enteraremos. Porque no, esa puerta cerrada entiendo que... También lo pero pidió, bueno, ya la filtrará alguien. Ya alguien la filtrará, lo que tú dices. No, pero sí lo dijo el ministro de Defensa, creo que ha comentado que efectivamente este señor había sido un colaborador y que ya había dejado de serlo, porque efectivamente en estos cuerpos, igual que en la policía, en el CNI hay mucha gente que es utilizada a momentos determinados, se les pide que presten un servicio, lo prestan, cobran y se van y ya está. Y muchas veces para eso están los fondos reservados, para pagar este tipo de servicios. Lo malo es que luego uno, después de hacer un servicio de eso, pues ande por la vida diciendo que es del CNI, cuando a lo mejor lo único que hizo fue hacer un informe o prestar un servicio determinado, de poner un micro en cualquier sitio, ¿no? Veremos entonces la próxima semana esa reunión a puerta cerrada, a ver si nos podemos enterar de algo, Pablo. Desde aquí me va a costar. A veces Bueno, quedan evidentemente, como siempre, cosas en el tintero. Me hubiese gustado una valoración vuestra sobre el tema Pescanova, pero como es un asunto de largo aliento, porque por lo menos tienen 4 meses por delante para resolver el preconcurso de acreedores, tendremos ocasión de hablarlo en el próximo programa, seguro muy breve. que sí. Saldremos de esta, y digo saldremos en plural porque creo que es un tema de Galicia, ¿Te refieres de a España. Pescanova? Saldremos de esta, sí. Ya te he escuchado esta mañana muy optimista. Sí. No. Con datos. Con datos. Sí. Bueno, pues nos vendrás a contar esos datos en el próximo programa. Pablo, muchas gracias. A vosotros. Arturo, como siempre. Bueno, recojo el guante de ese debate acerca de la labor de los periodistas y de los tertulianos. Bien. Tenemos que hacer algo sobre eso. Ana, como siempre, muchas gracias. Virgilio, igualmente. Hasta pronto. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí, acompañarnos una noche más. Les espero pasado mañana, jueves. Estaremos con el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barro. Buenas noches y hasta pronto, hasta el jueves.